Bueno, en este episodio vamos a hablar de lo extraño en uno mismo, de la enemistad, no solo con el otro, sino la enemistad que hay en uno mismo, esa parte de nosotros que no conocemos, que nos es propia, pero a la vez nos es como tan ajena. Entonces, para empezar, me gustaría leer una frase de Amos Oz que dice así: esa terrible criatura que encierra siempre en lo más profundo de tu mazmorra más oscura, no sea que se aparten de ti con espanto. Entonces, volviendo un poco a lo que en los capítulos anteriores de los síntomas que hablamos, ¿podría decirse que el síntoma en algún punto nos es extranjero y extraño a nosotros mismos? Sí, podríamos retomar esto diciendo esto de, y la frase que vos lees del escritor Amos Oz, lo oscuro, el espanto que puede causarse uno a sí mismo, ¿no? O sea, que a veces se ubica en el otro, pero que tiene que ver con uno. Yo encontré otra frase de una de mis escritoras favoritas, Amélie Nothomb, que la traigo muy usualmente, y ella dice, en relación a Dios y uno mismo: sepa que resulta muy duro descubrir la nulidad de Dios y, en contrapartida, el poder omnipotente del enemigo interior. Creías vivir con un tirano benévolo sobre tu cabeza y de pronto descubres que vives bajo la autoridad de un tirano malévolo que reside dentro de tu estómago. Con lo cual ya hacemos un puente, ¿no?, entre esto que primero dijimos, lo extraño, la oscuridad, el espanto, con la enemistad, ¿no? Con la tiranía, ¿no? Ella dice, bueno, alguien que en un momento descubre que no cree en un Dios benévolo, pero que lo que se encuentra como una certeza de que está es lo malo en uno mismo, lo que hace sufrir en uno mismo, el enemigo interior. Entonces, en esto que decías del capítulo anterior y del síntoma, podríamos decir que sí, que el síntoma es un extraño, que es un extranjero, que en el psicoanálisis nos ocupamos de esa extranjeridad que en principio es el inconsciente, ¿no? Esto que Freud descubrió, que había algo más allá del yo, que no sabíamos que existía, ¿no? Que quizás sí sabíamos que había sueños, que había producciones, pero se le dio una entidad a esto extranjero, una parte nuestra que nos es ajena, que excede cualquier vigilancia del yo, cualquier deseo de saber del yo. Como que no entendemos en algún punto también por qué tenemos siempre ese mismo síntoma, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nos pasa algo con lo que no estamos de acuerdo, que no queremos que nos pase y que tratamos de que no nos pase, ¿no? Entonces, bueno, el retorno de algo ignorado en el síntoma nos habla ya de esa extranjeridad, ¿no? Y habíamos hablado en el capítulo de síntomas del huésped mal recibido, ¿no? Es como que hospedamos a un extraño en nosotros mismos, ¿no? Y los tenemos que hospedar porque no nos queda otra. Mal recibido, pero recibido al fin, ¿no? Claro. Porque ya Sí. llegó, hay que albergarlo. Sí. No queda otra opción. ¿Y cómo se relaciona la extranjeridad con la hostilidad y la enemistad? Porque sé que tienen alguna relación en la etimología. En la etimología comparten la hostilidad, la enemistad y la extranjería la raíz hostis. Entonces, digamos que las nociones de extranjero y de enemigo están muy ligadas en la lengua. O sea, que lo extranjero mira a lo enemigo y lo extranjero están como a un paso muy corto de distancia. Entonces se señala, ¿no?, incluso desde la etimología, que la hostilidad y la enemistad están en juego en la extranjería del huésped. Que el extranjero siempre porta algo de lo enemigo, ¿no? O que está ahí a un pasito nada más. El otro, justamente por ser otro, ¿no?, puede transformarse en enemigo, virar a la enemistad. Entonces, bueno, y podríamos decir que en esto Freud, hizo un trabajo de hospedaje, de hospedar al síntoma desconocido, de hospedar el inconsciente. Pero de otros. Sí. Y también el suyo, ¿no? El analista también tiene que trabajar con el suyo, Okay. ¿no? Si no es con eso, no puede trabajar con la extranjería del otro. Hay que alojar la propia extranjería para dar alojamiento a las mujeres que en ese momento estaban encerradas, ¿no? Y bueno, se le pudo ahí dar una salida, encerradas en la casa, en la cocina, en los deberes de madre y de esposa, en relación a que ellas traían algo extranjero que muchas veces quedaba descalificado.
como decir simuladora, hace teatro, quieren que le presten atención. Y Freud dijo, a ver, ¿qué es eso extranjero? Y se dejó interrogar por la extranjería, cosa que exige, bueno, que uno tenga el coraje, porque lo extranjero siempre decimos, uy, el enemigo, ¿no? Y el enemigo nos da temor, ¿no? Entonces, sí, es algo muy distinto a uno. Muy distinto a uno en uno. Claro. Sí. Eso es lo que quizás trae el psicoanálisis, esto de, bueno, estamos en la extranjería. Ok, y o sea, también podría pensarse que cuando venimos al mundo, de hecho ya hay un lenguaje y eso que nos puede ser como tan íntimo y tan propio, como nombramos como las cosas más íntimas con el lenguaje, a la vez podría pensarse que es extranjero, porque, a ver, vos hablás un lenguaje que no inventaste vos. Claro, es así, porque el hombre habita el lenguaje y es habitado por el lenguaje y siempre hay una dimensión de inmigrante, de extranjero. Hay un párrafo literario de un escritor que a mí me gusta mucho, voy a tratar de resumirlo, porque tiene que ver en el momento, él puede precisar el momento en que descubre azorado, ¿no? ¿Qué escritor? Leiris, Michel Leiris, hasta ahora no lo había nombrado, que descubre azorado que hay algo que se comparte y que no es tan íntimo y que en el lenguaje hay una extranjería, que es lo más familiar pero es lo más extranjero. Él cuenta, uno de mis juguetes, o sea, uno de los elementos del mundo a los que en aquella época le tenía más cariño, se cae. Rápidamente me agaché. Recogí el soldado yacente, lo palpé y lo miré. No estaba roto y grande fue mi alegría la que expresé exclamando lismente. Debo aclarar que esto no está en idioma original, que Leiris no habla español, entonces era como si a felizmente se le sacara una parte, ¿no? Claro. Alguien más entendido, dice Leiris, menos ignorante de lo que era yo, me hizo notar, al oír mi exclamación, que se debe decir felizmente. La observación cortó de tajo mi alegría. O más bien, dejándome desconcertado por un instante, sustituyó rápidamente la alegría que en un principio ocupaba todo mi pensamiento por un curioso sentimiento cuya extrañeza apenas logro penetrar hoy. De ser cosa mía propia se vuelve propiedad común y abierta. El lenguaje. En un relámpago se volvió cosa compartida, o si se quiere, socializada. No es ya la exclamación confusa que se escapa de mis labios, es, entre miles de otros, uno de los elementos constitutivos del lenguaje de ese vasto instrumento de comunicación. Yo he exclamado lismente, me han corregido, y un instante me quedo desconcertado, presa de una especie de vértigo, pues esta palabra mal pronunciada y de la que acabo de descubrir que no es en realidad lo que yo creía hasta entonces, me ha puesto en la posibilidad de sentir difusamente de qué manera el lenguaje articulado, tejido arácneo de mis relaciones con los demás, me rebasa, apuntando hacia todas partes sus antenas misteriosas. Sigue y me parece precioso la manera en que él describe. Está buena. Sí. Como cuando se da cuenta que en realidad no era, como que no era una palabra de él, sino que la estaba compartiendo como con todo. Claro. Entonces que se habita el lenguaje y a la vez se es un extranjero, se es habitado y dice lo que estaba más cerca de mí, de mis vísceras, de la alegría, del grito, no, otro lo podía corregir. Entonces esto, ¿no?, hace que también se pueda intervenir en el lenguaje y la cura por la palabra, ¿no? Porque hay algo, ¿no?, que tiene ese borde de lo propio y de lo del otro a la vez. Vivimos en el otro en tanto lenguaje, ¿no? Sí. Lacan utiliza el término extimidad. ¿A qué se refiere? Bueno, extimidad es un término que crea Lacan, que ha inventado algunas palabras que nos son muy interesantes su uso, que tiene que ver con juntar lo exterior con lo íntimo, ¿no? Entonces, ¿por qué junta lo exterior con lo íntimo? Porque va a decir que lo más íntimo es exterior y que lo más exterior constituye lo más íntimo, ¿no? Esto que decimos, ¿pero cómo?, ¿no? Ahí en el ejemplo de Michel Leiris se ve muy bien. Eso, esa felicidad tan profunda que sintió que no se le rompió el soldadito, también estaba, lo extranjero lo tocaba eso. Entonces, es una manera temprana para Lacan. Lacan nombra tempranamente el cacón, bueno, es una palabra en la que no nos vamos a meter, pero nombra con eso el enemigo interno, que hay algo malo. Y lo que hace el sujeto es poner afuera, ¿no?, ese goce malo, que no es otra cosa que uno mismo, ¿no? Ya dijimos que el goce malo también está en nuestro síntoma, que nos divide, que nos interroga, que nos deja
desconcertados de cómo hacemos eso contra nosotros mismos. Entonces, lo que no se reconoce, lo que suena extraño, se lo pone afuera. Y esta es una de las raíces, ¿no?, también del odio, ¿no?, de odiar al que nos presenta cosas nuestras que no queremos asumir, ¿no?, ponerlo en el otro, ¿no? Entonces, lo enemigo y lo extranjero nos habita a nosotros mismos y podemos convertirnos en los peores enemigos de nosotros mismos. Claro, sí. No solo poner enemigo al otro, sino ser enemigos de nosotros mismos. Y en esta enemistad arraigan los impulsos destructivos inconscientes hacia uno mismo, que Freud lo descubrió en el humano, tanto hacia el prójimo como hacia sí mismo, ¿no? Sí, en relación a esto hay una frase que me gusta mucho, que es que rechazamos en el otro lo que no aceptamos como propio. O sea, ¿qué pasa cuando uno no acepta la extranjeridad en uno mismo? Esto que decís de que se la termina poniendo afuera. Sí. Como me pones el odio en el otro, tal vez sí. Cuando tiene que ver con algo que vos no aceptás en vos mismo. Sí, podríamos decir que eso llegó a hacer cometer los crímenes más grandes de la humanidad. Por ejemplo, el Holocausto, ¿no?, donde una raza, creyéndose superior, se aplica a la matanza de otros. Entonces, odiando el goce del otro, lo que es amenazante por presentar una otredad, por ser una extranjeridad. Entonces, al no tolerar la existencia del otro, se pretende borrarlo de la faz de la tierra, suprimirlo, ¿no?, quitarle dignidad, quitarle humanidad, quitarle nombre, historia, memoria, ¿no? Sí. Pero justamente, ¿no?, por eso me parecía interesante la frase que empezabas de Amos Oz, ¿no?, que justamente eso que espanta está en uno mismo, ¿no? Y es, bueno, ¿cómo albergamos esta extranjeridad sin enemistarnos tanto con eso? Sí, yendo a algo también más de todos los días, se podría pensar, no sé, con la homosexualidad, por ejemplo, cuando, no sé, muchos casos de hombres súper homofóbicos, que vos decís, ¿pero por qué tanto odio? Y tal vez puede tener que ver con esto de no aceptar en uno mismo, tal vez esa parte que puede ser como más, no sé, poner femenina, como así decirlo. Sí. Entonces ponen el otro como, un hombre tiene un poquito de femenino y ya odio total. Sí. Es un puto de mierda, lo que sea. Sí. Entonces, Sí, es no querer enterarse de la propia división o de algo en lo propio que se desconoce, de lo extranjero, y que vos decís esto de más se rechaza lo femenino, más retorna de la peor manera, más odio, ¿no?, a eso. De hecho, cuando hablábamos de extimidad, quizás, bueno, acá trajimos unas bandas, que si uno pega una banda, normalmente es así, tiene una cara interna y una externa, pero desde el psicoanálisis podemos empezar a pensar algo del estatuto moebiano del sujeto, ¿no? Y una banda de Moebius es la que en los bordes se pega, pero, digamos, haciendo una torsión. Al hacer una torsión, si ponemos una hormiga a caminar, va a caminar por toda la banda, no va a caminar solo por un lado, sino que en un momento puede cambiar de lado sin cruzarse. O sea, es como si fuera todo el mismo lado, como no hay exterior e interior. Y algo de eso tiene que ver con el sujeto, ¿no? Y con lo que trajimos a partir de Leiris, esto del tejido. como que se mezcla lo interior y lo exterior, no existe tal límite. Y bueno, la extimidad un poco habla de esto, la fractura en el seno de nosotros mismos y cómo estamos constituidos por lo exterior. Por eso también cuando decimos tenemos que trabajar en la época, bueno, porque esa exterioridad y esa relación con el otro nos constituye. Claro, sí. ¿Y cuál es la contracara de todas las frases motivacionales de la posmodernidad que existen hoy en día de amate, disfrutá, hace esto, hace lo otro, muy en modo imperativo? Claro, quizás este modo imperativo de que puede estar en el comprate, que es comprate o cremas antiarrugas, una dieta o lo que fuera, un cuerpo más lindo, ¿no? O objetos de consumo o el nuevo celular. El amate un poco también viene en esa línea del imperativo, como vos destacás, y además como negando cualquier cuestión de, bueno, a veces uno no se quiere tanto a sí mismo o hay algo que no le gusta y quizás lo tenga que aceptar, pero no bajo el modo de un imperativo, ¿no?, de amor, porque más se quiere desconocer eso extranjero, eso oscuro, esa opacidad, eso que no queremos aceptar, más retorna de la peor manera, ¿no?, queriendo exterminarlo, por ejemplo, ¿no? No queriendo enterarse bajo ninguna forma de eso. Entonces, esta positivización tiene su contraparte,
¿no? De hecho, hay un filósofo... Byung-Chul Han. Sí, Byung-Chul Han, que, bueno, debes haber leído algunos textos. Sí, habla del sujeto moderno de la autoexigencia que se pone, por ejemplo, si hace algo mal, es como en el trabajo, hiciste algo mal, y no es que decís, ay, qué trabajo de mierda, o el sistema que me explota, o lo que sea, sino que uno se siente responsable y se siente culpable de no haber podido llegar a eso. Sí, quizás no se trata de dejar todo afuera en el sistema, ni también hacerse culpable de eso, como decís, ¿no? Porque lo que señala Byung-Chul Han en esto es que esta optimización, y esto él dice dejar afuera la negatividad en este exceso de positividad, lo que trae es que después de la caída de la Guerra Fría y que el mundo, ¿no? Una parte era enemigo de otra parte del mundo, comunismo, capitalismo, en esta sociedad globalizada podemos convertirnos en los enemigos de nosotros mismos. Claro, o sea, antes el enemigo era como bloque capitalista, bloque comunista, hay dos enemigos, está clarísimo. El enemigo, si vos estás en un bloque, el enemigo es el otro bloque. En cambio ahora, en esta como globalización, que el enemigo está como entre nosotros mismos, porque no hay un enemigo afuera. Entonces, a veces esto del sujeto posmoderno que se autoexplota, que se siente responsable de su fracaso, por ejemplo, es su propio enemigo en el sentido de que si le va mal es él mismo el que se va a estar ahí diciéndose esto está mal, no es... Sí, porque más rechazar lo extranjero, más rechazar lo enemigo, y esto de tenés que ser mejor y tenés que amarte, más imperativo, más el enemigo se transforma en uno mismo, y de hecho se escucha esto en el consultorio, me siento un boludo cada vez que voy a una reunión de trabajo. ¿Y por qué? Porque lo podría haber dicho mejor, ¿no? Y me siento un tarado por lo que le dije a esa mujer cuando me quise acercar. ¿Y por qué si pudiste hacerlo? Y ella te contestó, no, pero lo tenía que haber hecho de mejor manera, ¿no? Entonces, quizás, y en el contexto de un tratamiento, una persona se puede preguntar, ¿por qué me convierto? ¿Por qué tengo ese enemigo en mí mismo que haga lo que haga, me critica? Claro. Entonces, bueno, sí, podemos nosotros ser nuestros peores enemigos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo alojar esa extranjeridad? ¿Cómo hacer con ese huésped mal recibido? Que me parece muy interesante ubicarlo así, o cómo hacer con ese granito de arena que hablamos en otro capítulo, que es el grano de arena que hace a la ostra que fabrique la perla, cómo incluirla de una manera que sea un alojamiento que nos permita una convivencia. Ok, entonces se podría decirse que no existe una forma de conocernos completamente. O sea, de que con el yo conocer todo de nosotros, porque, o sea, siempre es como que habría una parte de extranjeridad, ¿o no? Siempre hay una parte de extranjeridad, el yo no conoce todo lo nuestro, aunque haya esa expectativa de que el yo es el centro, así como en un momento se tuvo la expectativa de que la Tierra fuera el centro del universo, pensar que el yo es el centro. No, tenemos un inconsciente que tiene sus determinaciones, no es todo yo. Y Freud lo que dice, incluso como él elabora, ¿no?, la noción de aparato psíquico, dice que hay una extrañeza, dice Freud, que nunca se procesa y que cuando nacemos el afuera es hostil. Y va a decir que no se incorpora porque lo que es percibido por el yo como malo va a quedar connotado como extraño y ajeno. O sea, se pone afuera lo extraño y ajeno como malo. O sea, hay una operación que ya se hace, ¿no? O sea, el bebé cuando nace ya las personas que lo ven de afuera son malas. Bueno, quizás eso es decirlo desde un tiempo posterior, es más un tiempo mítico donde esto se dice que tiene que ver con la constitución lógica del aparato, ¿no? Donde el exterior, el objeto y lo odiado en un principio son idénticos, ¿no? Ok. Sí, porque provee estímulos y, bueno, del hambre, de cuestiones de las que hay que defenderse. Entonces ya hay una operación de poner afuera lo malo junto con lo odiado y con lo hostil. Después hay, digamos, distintos filósofos, escritores que hablan de esto. Humberto Eco cuenta una experiencia de estar hablando en un taxi con una persona y habla de cómo a Italia no le hizo bien no tener enemigos externos porque la enemistad apareció en ellos mismos. O sea que la enemistad
y la extranjeridad son inevitables y hay que ver cómo hacer con eso para que no sean tan destructivos. Sí, aparte es un tema porque es tanto como a nivel como singular, como a nivel ya hablando de un país. Sí, sí, él lo dice como hablando de un país, pero es lo que se nos presenta cada vez, ¿no? Cómo hacer que lo extranjero no se nos torne enemigo, ¿no? Que están tan ligados, ¿no? Lo extranjero con lo enemigo. Cómo no hacernos enemigos de nosotros mismos, cómo hacerse un poco más amigo de la extranjería, cómo alojarla, cómo convivir. Bueno, para cerrar entonces me gustaría leer una frase de Eco, ya que estamos hablando de Eco, que dice que el sentimiento de identidad se basa en el odio de que no se es idéntico. Hay que cultivar el odio como pasión civil. El enemigo es el amigo de los pueblos.